Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das el tiempo para no solo conocer de ti, Señor, sino de tus bendiciones. Señor, toca el corazón de los que están hoy presentes y de los que van a oír este audio, para que sepamos, Señor, que no se trata de una simple reunión, sino que es mucho más, que aquí estamos conociendo nuestro futuro, Señor, en la eternidad, que estamos entendiendo las cosas que están pasando ahora y las que van a pasar dentro de algún tiempo, pero entendiéndolas para que también comprendamos las bendiciones que tú has reservado para los que te aman. Así que, Señor, mueve el corazón y el sentir de cada uno de los que están alrededor de esta palabra, para que no sea solamente una actitud de oyente, sino que haya conmoción en el alma, en el espíritu, que haya gozo, Señor, que haya una actitud de interés, de compromiso con tus cosas y sobre todo de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a mirar solamente los primeros 10 versículos. La mayoría de ustedes ya nos han acompañado en otros análisis anteriores, no importa. La palabra de Dios es un tesoro en cuanto a que puede uno estudiarla varias veces, muchas veces, miles de veces, y siempre encuentra cosas nuevas. Siempre el Señor habla con una palabra renovada para cada oyente, para cada creyente. Pongan por favor esa actitud en su corazón. No se acerquen solamente a la palabra con la actitud de un oyente, sino con la actitud de un hijo que quiere conocer los tesoros de un padre sabio que está dispuesto a darlos a manos llenas. Entonces lleguen con emoción, lleguen con corazón palpitante, no lleguen indiferentes, no lleguen pálidos en el espíritu, sino llenos de la presencia del Señor. En estos 10 versículos vamos a ver los 1000 años que vienen a continuación del fin de la tribulación. Estos 1000 años, por favor, hagan el ejercicio activo en este momento y enfóquense en ellos para que los vean como la esperanza del pueblo de Dios. Los 1000 años son una promesa de parte de Dios para nosotros. Nuestra mente finita, nuestra mente humana, nuestra mente carnal, no es capaz de comprender todas estas maravillas que están aquí, y por eso el Señor solamente envía unos pocos versículos. Pero cuando uno se mete en el Espíritu y empieza a mirar esta palabra, empieza a entender que lo que está por venir en esta parte de Apocalipsis, del 20 en adelante hasta el fin, es grandiosísimo. Es algo gigantesco, algo que no le cabe a ninguna mente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Son cosas inimaginables. Así que miren este pasaje con ese corazón y entonces empezarán a entender muchas más cosas que si las miraran solamente con la mente racional, con la carne. Versículo 1 de Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, tenemos entonces aquí el final de la tribulación y el principio de lo que pudiéramos llamar el prefacio o la introducción de la eternidad. La eternidad es un periodo de tiempo que para nosotros tiene principio, para Dios no, pero que tanto para Dios como para nosotros no va a tener fin. Alcancen por favor a considerar eso en su mente un momentico. Un tiempo que viene
que no va a tener fin y que nuestra vida presente, cada cosa que hacemos aquí, tiene ese propósito que es el de llegar a esta eternidad. Y lo primero que nos muestra aquí es a un ángel que desciende con una llave del abismo, o sea, del infierno. El infierno tiene llave. Muchas cosas en la eternidad se parecen a las cosas terrenales, mejor dicho, al revés. Las cosas terrenales son muchas veces reflejo de las cosas eternas. Y por eso podemos alcanzar a comprender algo de esa eternidad. El infierno tiene llave y tiene vigilantes. Y este ángel desciende también con una cadena en la mano. Y dice el versículo 2 que coge al dragón, que es el mismo, se llama también serpiente antigua, diablo o Satanás, el acusador nuestro, el instigador de todo este caos y desorden, de toda la tragedia que está viviendo el mundo, obviamente junto con el corazón predispuesto de los hombres hacia el mal, porque no hay que echarle toda la culpa a Satanás, sino que aquí vamos a ver que el dragón tiene un papel protagónico, pero no es único. El diablo no es el culpable de que los hombres caigan en la tentación. El diablo es apenas el instigador, es el que pone la presa en la carnada. Pero el hombre en su voluntad es el que decide coger ese anzuelo que pone Satanás y quedarse pegado de él. Por esas razones que vamos a ver aquí un juicio final. Si no existiera sino la responsabilidad de Satanás, sería totalmente injusto un juicio en el cual se juzgara a un pecador que fue pobre víctima de Satanás. Eso no es así. Entonces, lo primero que hace el cielo es encadenar al causante de todo el caos, para que se vea lo que ocurre, para que se empiece a entender qué es lo que pasa a nivel de pecado y a nivel de rebelión y a nivel espiritual. Pero miremos el gran papel que tienen los ángeles y que nosotros desconocemos muchas veces por no leer la palabra. Dice en Hebreos 1, 13 y 14. La introducción es el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este versículo hoy solamente nos sirve para entender que va a hablar de los ángeles. Versículo 14, refiriéndose a los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores? O sea, ¿no son los ángeles espíritus que ministran? ¿Qué es ministrar? Ministrar es lo que hace un pastor o un predicador cuando toma la palabra del Señor y la enseña a otros. Ministrar es lo que hace un pastor cuando ora por alguien, o cuando lo aconseja o lo consuela. Pero no solo el pastor, sino cada creyente que hace lo mismo que hace un pastor es un ministrador, porque le está dando a otros de la gracia que Dios le dio a uno. Esto es lo que hacen los ángeles. Son espíritus, a diferencia de nosotros que tenemos cuerpo terrenal, cuerpo carnal. Son espíritus ministradores. Lo que pasa es que no los vemos la mayoría de las veces, pero ellos están constantemente viajando entre el cielo y la tierra, trayendo y llevando mensajes y también comisiones. Los vemos en la anunciación a María del Señor Jesucristo, los vemos cuando el Señor Jesucristo estaba en agonía en el Monte de los Olivos. Vemos a los ángeles cuando el Señor está subiendo a los cielos. Vemos los ángeles en multitud de ocasiones. Me acuerdo también de otra muy importante, que es cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra y los ángeles acompañaron al propio Señor para anunciarle a Lot, especialmente a Abraham, que las ciudades iban a ser destruidas. Entonces,
¿Ustedes se alcanzan a imaginar cuántas veces hemos estado junto a ángeles y no nos hemos dado cuenta? A veces encontramos una persona muy particular, muy especial, muy bondadosa, casi que se sale de los límites de un ser humano. Esa es una posibilidad. Quizás en ese momento podemos estar frente a un ángel. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles son ministradores y siervos de Dios en nosotros. No estamos solos, hermanos. La palabra dice claramente que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero aparte de Él tenemos ejércitos, multitudes y multitudes de ángeles junto a nosotros. Lo que ocurre es que Dios decidió tomar un papel bastante calmado, por decirlo así, o anónimo o invisible. Pero eso no significa que Él no esté obrando continuamente en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual necesitamos meternos con Dios. Cuando vamos a tener una situación difícil, cuando vamos a requerir un dinero que no tenemos, una ayuda que no tenemos, vamos a enfrentar una enfermedad, algo complicado, una hospitalización. Allí es donde nuestra confianza debe estar depositada en el mundo espiritual de luz. Porque de otra manera el miedo nos coge y nos paraliza porque nos sentimos solos enfrentando algo terrible. Uno es la prevención o el miedo normal de la carne que siente el creyente. Otro es el miedo que tiene el religioso o el incrédulo. Es un miedo que está al límite con el pánico. Un miedo que paraliza, porque el incrédulo y el religioso no conocen a Dios. Es una exhortación para que nos metamos cada vez más con Dios, porque entre más tú conozcas a Dios, más paz vas a tener en tu corazón y más confianza en los momentos de tempestad. Acuérdense de la casa sobre la roca. Compararé al que construye una casa sobre la roca a aquel que oye la palabra y la obedece. Vinieron vientos y tempestades y turbiones, todo lo que ustedes quieran de fuerte, pero el que está parado en la roca no será conmovido. Con respecto a Satanás, entonces miremos Génesis 3:15, porque aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 20 nos está hablando de algo que es crucial, y estamos presenciando en este momento prácticamente el último capítulo de la vida del diablo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay una palabra que no es reconocida por los que están apenas comenzando en el estudio de la palabra. Hay dos simientes en la tierra, la simiente humana y la simiente diabólica. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer es directamente el Salvador, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Satanás son todos aquellos a los que se les comparte la palabra del Señor y no la reciben. Aquellos que dudan en tomar la decisión de entregarse al Señor, y los vemos aún dentro de la iglesia del Señor. Este es el inicio, Génesis 3:15, de la carrera de Satanás en el mundo. Cuando llega al paraíso, tienta a Eva, Eva acepta la tentación, y entonces se inicia la historia de la mayor guerra mundial, que es la del bien contra el mal. Y el mal dura todos esos miles de años hasta que finalmente llegamos a Apocalipsis 22, donde vemos que Satanás es encadenado y enviado a prisión por 1000 años. Isaías 27:1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa,
y matará al dragón que está en el mar. Esto es toda una profecía con figura. Leviatán era un monstruo que figura en el libro de Job. Literalmente parece ser un monstruo marino no muy claramente descrito, pero espiritualmente Leviatán es el mismo Satanás. Y aquí, en este pasaje, se está profetizando cómo el Señor va a destruir a Satanás. Dice, matará al dragón, no en el sentido de que muera literalmente, sino que va a quedar en prisión eterna. El dragón que está en el mar, recuerden ustedes que el mar son las multitudes. En medio de las multitudes, porque también la palabra dice que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces estamos viendo aquí, como les digo, el último capítulo de la telenovela de Satanás. En el versículo 3 de Apocalipsis 20 se nos habla ahora del milenio. Y lo arrojó al abismo. ¿A quién? A Satanás. A la prisión de oscuridad. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él. El sello de Dios no es solamente una marca. Es algo que tiene poder de decisión. Donde el Señor pone su sello, nada puede romper lo que Dios ha hecho o dicho. Puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Qué va a hacer el Señor aquí? Va a retirar al protagonista del pecado, de la oscuridad, del caos, de la destrucción, para que ahora solamente queden los corazones de los hombres, para que sean probados durante estos 1000 años. Y yo quiero que entiendan una cosa, hermanos, que es la revelación, porque muchos se preguntan, pero ¿y por qué el Señor permite tantas cosas? Primero, durante la ley, a los israelitas, permite que ellos se rebelen continuamente y no los castiga con desaparición, y después permite que venga la iglesia, y aunque esté el Espíritu Santo, la iglesia no obedece plenamente. Y ahora viene el milenio, y vamos a ver que en el milenio hay muchísima bendición, pero al final hay rebelión. ¿Por qué Dios permite eso? Yo les quiero decir lo siguiente. Con todos estos planes de Dios, el Señor está probando los corazones. Está probando tu corazón y el mío, para ver qué hay en el fondo. La razón por la que Satanás es encadenado es para que salga a relucir lo que hay en los corazones de cada uno de los habitantes del milenio, los habitantes en la tierra. Ustedes recuerden que la iglesia acaba de bajar del cielo, de las bodas del Cordero, y ahora está sentada en tronos, que nos lo va a decir aquí más adelante, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que la iglesia tiene ya un carácter más espiritual que terrenal. Ya es el mismo cuerpo, cada uno de los que están allí en la iglesia, como esposa de Cristo, tiene un cuerpo similar, idéntico al del Señor Jesucristo. Cuerpo glorificado. Y ya con la naturaleza divina, entonces somos muy semejantes a Cristo. Y por otro lado, hay habitantes en la tierra, principalmente carnales, pero ahora con una actitud más espiritual. Entonces son dos grupos humanos los que hay ahora. El grupo de la iglesia, totalmente espiritual, con cuerpo glorificado, y el grupo humano del reino milenial. No se me confundan en eso, por favor, ténganlo siempre claro. Aquí dice, para que no engañase más a las naciones, o sea, a los habitantes del milenio, que no es la iglesia, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cómo así? ¿Por qué el Señor desata a Satanás por un poco de tiempo? Porque al ser desatado Satanás se va a revelar, con B pequeña, de revelación, el corazón de los rebeldes que siempre están listos a protestar contra cualquier cosa, no importa dónde estén. Protestan en la iglesia, protestan en el pueblo de Israel, protestan en el milenio y protestan en el cielo.
En el cielo protestó Lucifer y una tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él. Ahora en el milenio va a pasar lo mismo. Hay de todas las clases de bendiciones y sin embargo siempre hay corazones rebeldes. El Señor quiere inaugurar la eternidad después del milenio con corazones completamente entregados a Él. Y por eso es que va a permitir que en este final de milenio se produzca una nueva rebelión. Entonces miremos Isaías 65, 19 hasta el 25. ¿Qué es el milenio? Lo describe más o menos este pasaje. Hay muchísimos más que describen en completo lo que es el milenio, pero hoy solamente vamos a mirar este. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Recuerdan la palabra que dice? Ya no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni clamor. Ese es el cumplimiento. Esa es la primera promesa para ti y para mí, hermano. Estos dolores que tenemos que soportar ya no serán más. Ni para la iglesia, la esposa de Cristo, ni para los habitantes de la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Si tú te aferras a eso, a ese entendimiento, verás que vale la pena cualquier lucha que haya que hacer en este tiempo. Cualquier enfermedad, cualquier pérdida, es simplemente una pequeña prueba que va a ser ampliamente recompensada cuando venga el milenio. No habrá más allí, en el reino milenial, niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, como pasa hoy. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, si alguien muere de 100 años, es porque estaba bajo pecado. Y como el Señor regirá las naciones con vara de hierro, el que peque morirá. Pero el resto del pueblo, el pueblo que esté siguiendo al Señor con todo su corazón, vivirá cientos de años como en la antigüedad, como Matusalén, como Adán, y todos ellos. Se recuperará la longevidad que se perdió progresivamente por causa del pecado. Como el pecado está siendo erradicado, entonces la muerte también está perdiendo su batalla. Versículo 21 de Isaías 65. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Otra promesa. Ya no se perderá nada por plagas, ni por ladrones, ni por catástrofes, ni por nada. Versículo 22. No edificarán para que otro habite, como ocurre hoy. Algunos que tienen muchas posesiones y entonces las arriendan explotando a los pobres. O uno construye su casa y no la puede terminar, entonces tiene que perderla ante el banco. Aquí no va a pasar eso. Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mire, hay árboles que duran cientos de años. Aquí está, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y todo lo que hagamos con las manos, lo que haga el pueblo de Dios aquí en la tierra, porque nosotros ya somos la esposa, será bendecido. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Hermanos, miren, las espinas y los cardos, el carácter sanguinario de los animales
surgió como maldición por el pecado. Al ser limpiada la creación, entonces todo esto desaparece otra vez para llegar a un nuevo paraíso, a un nuevo Edén. Nosotros vamos hacia ese paraíso. Insisto, pensamos que el cielo es algo muy espiritual y muy allá arriba. Sí, allá vamos a estar un tiempito mientras se cumple la tribulación, pero después bajamos a la tierra. Y a los que nos han acompañado con estudios anteriores recordarán que la nueva Jerusalén desciende a la tierra. Entonces no es que nosotros subamos al cielo para vivir allá por la eternidad, sino que el cielo desciende a la tierra y el mismo Dios Padre desciende a la tierra. Esta tierra tan acabada, tan menospreciada por los hombres, es algo valioso para Dios, va a ser el centro del universo. Así como Jerusalén es el centro de la tierra hoy, y lo será francamente en el milenio, entonces la tierra será el centro del universo. El juicio a las naciones es otro episodio que está aquí descrito en Apocalipsis 24. Miren, 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, de reinar. ¿Quiénes son? Ya habíamos visto en Apocalipsis 4 que eran los 24 ancianos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí, y por la palabra de Dios, nos va a hablar de los mártires durante la tribulación. Pero miren cómo lo describe aquí Apocalipsis 24. Dice que estos mártires murieron decapitados. O sea, les quitaron la cabeza. Con espada, con guillotina, con lo que sea. Va a ser una muerte horrible. Porque es un imperio de horror lo que hay en la tribulación. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí estoy haciendo énfasis en una cosa. Muchos de estos decapitados fueron los cristianos tibios de la iglesia del tiempo de la gracia. Muchas iglesias que predicaron evangelios light, que no predicaron contra el pecado, que no predicaron arrepentimiento, que no predicaron santidad, que creyeron que andar con Cristo era solamente para recibir bendición y prosperidad y sanidad y punto, y no había que cambiar. Esos cristianos tienen una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y es la de entonces mostrar santidad durante la tribulación. Y esa santidad va a ser mostrada con martirio. 2 puntos para continuar. El Señor nos está invitando con esta palabra a que caminemos en santidad, a que abandonemos todo pecado, a que acudamos rápidamente al Señor Jesucristo y le digamos: tú eres mi Salvador, pero también eres mi sanador. Con tu Espíritu Santo, dame la santidad. Quita todo lo que no te agrada. Yo quiero caminar en santidad para ser arrebatado en la iglesia que se va a convertir en tu esposa, Señor. Yo no quiero quedarme para la tribulación. Yo no quiero quedarme porque es un tiempo demasiado duro. Ya lo vimos durante muchísimos capítulos. Pero aparte de todo, vamos a tener, si nos quedamos, que sufrir una muerte horrorosa. Porque es eso. Tribulación es horror. Y entonces, Señor, sálvanos de eso y haznos excelentes para ti. Que seamos dóciles, humildes y agradados a ti. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí atrás en Apocalipsis 24 nos decía que los que no habían adorado a la bestia, los que se mantuvieron firmes a pesar de tremenda persecución y murieron,
ellos llegaron a la presencia de Cristo y van a vivir y reinar con Él 1000 años, junto con la iglesia, con la esposa de Cristo. Porque Daniel 7 nos dice que lo mismo, los santos recibieron el reino. Tú, hermano, tú si caminas en santidad con el Señor, si le crees al poder regenerador, que te convierte en criatura nueva, que te saca lo que te molesta y molesta a los demás, que te convierte cada vez más parecido a la imagen de Cristo, tú, hermano, recibirás el reino. Amén. Con todos los demás santos. Lo vuelve a decir Daniel 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al diablo para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y, oigan esto, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¡Qué gloriosa promesa! Dios mío, sí. Lo repito, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Todos aquellos que creyeron en Cristo y que quisieron caminar con Él, que lo obedecieron, que tomaron el camino estrecho, que sufrieron penalidades, y algunos de ellos sufrieron hasta la muerte, van a ser recompensados con nada más y nada menos que el reinado de Dios y de Jesucristo sobre la tierra, porque ellos mismos estarán reinando. Mateo 19, 28 al 30 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, lo que estamos viendo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Más claro? Y cualquiera, versículo 29, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo así? Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros caminamos con Cristo, entonces somos blanco de ira de muchos. Y nos quieren quitar nuestras cosas. Y el Señor dijo que si alguien venía y nos quitaba algo, lo diéramos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dejar casas no significa venderlas y dar limosna, no necesariamente. Puede que ocurra un caso extraordinario de esos, pero la mayoría de las veces lo que significa es que tú tomas la casa que crees que es tuya y se la devuelves al Señor y le dices: ahora esta casa es tuya, yo soy solamente administrador. Si alguien tiene que entrar a esta casa para ser ministrado, yo te voy a servir y esta casa es tu templo, Señor. Yo dejo mi casa para ti. Si mi padre o mi madre o mi hijo me son tropiezo para seguirte, yo, Señor, los dejo a ellos sin abandonarlos materialmente, sino simplemente me aparto espiritualmente para que ellos no me estorben, pero los continúo ayudando. Si soy padre, tengo la obligación de seguir velando por mis hijos. Si soy hijo, tengo que cuidar también a mis padres mayores. Pero no permito que ellos se conviertan en obstáculo. Primero Dios y después lo demás. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice aquí, que haya dejado. No lo tomen literalmente, tómenlo espiritualmente y descubrirán que hay muchas cosas que se nos convierten en obstáculos y que nosotros debemos aprender a dejar. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero dice el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Es decir, no todo el que cree que está adelante, por ejemplo, pastores que creen que por el hecho de tener un llamado y estar en un púlpito, entonces van a hacer de todo. Son los primeros llamados. El Señor va a decir: no, ustedes predicaron en mi nombre, pero no son.
La última ovejita, la más humilde, la que llegó de últimas, va a pasar al primer lugar. Y usted que creía que estaba en primer lugar, se va para el último. Muchos que son llamados, estábamos diciendo que muchos pastores que están en el púlpito y que creen que están en primer lugar porque tienen el llamado y otros atributos, entonces piensan que están en primer lugar y se van a quedar de últimas. Pero muchas ovejas que no se creen dignas, que están en último lugar, pero que tienen el corazón adecuado para Dios, van a estar en primer lugar en el momento que el Señor juzgue. Pasamos a Apocalipsis, y creo que nos vamos a terminar ahí hoy, 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí voy a hacer una aclaración en este versículo. Este versículo en mi Biblia termina con un punto final. En realidad debiera terminar con 2 puntos. La forma correcta de leer esto es lo siguiente. Voy a repetir el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. ¿De acuerdo? Continúa. Esta es la primera resurrección. 2 puntos. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Me comprendieron, por favor? Es importante que esto quede claro. Porque lo que tenemos que analizar es la primera parte del versículo 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles son otros muertos? Voy a leer algo que está en un diccionario bíblico para que sepamos que estamos interpretando eso correctamente. Los otros muertos, dice aquí, el cuerpo de cada uno de los incrédulos de todas las eras no será resucitado hasta que comience el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 12. Estos otros muertos tienen contraste con los que estaba hablando en el el versículo 4. Los muertos del versículo 4 son los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esos son los muertos nombrados primero en el versículo 4. Los otros muertos son los que murieron sin Cristo. Por eso dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, la resurrección que se produce en el momento del arrebatamiento es solamente para los creyentes, los que murieron en Cristo durante toda la historia. Los creyentes del Antiguo Testamento, valga decir Abraham, bueno, empezando por Abel, no sabemos Adán, pero Abel sí, Enoc, Abraham y todos de ahí en adelante, más todos los santos del Nuevo Testamento. Entonces ahí está Pablo, los apóstoles y todos los que figuran en los libros de historia como grandes varones de Dios, predicadores como Juan Wesley, Lutero y todos ellos. Y de nosotros, aquellos que caminen en santidad, esos resucitarán en el momento del arrebatamiento. Esa va a ser la primera resurrección. Pero los otros, los que murieron sin Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, no van a resucitar sino hasta el final del milenio, porque esa resurrección tiene el propósito de que sean juzgados en cuerpo y alma para el juicio final. Así como pecaron en cuerpo y alma, así van a ser juzgados y así van a ser castigados. Primera resurrección. La Biblia enseña 2 clases de resurrección: la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Les estaba diciendo yo ahora. La resurrección para vida en el momento del arrebatamiento. La resurrección para condenación
la de los incrédulos para el juicio del trono blanco o el juicio final. Eso está en Juan 5:29. Dice literalmente allí, Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta palabra es crucial y es muy importante, porque quiere decir que la salvación aquí es porque hiciste lo bueno. No, oigan bien, lo que quiere decir aquí es que los salvos, los que creen en Jesucristo verdaderamente de corazón, hacen las cosas bien. Y por tanto van, no porque hagan las cosas bien, sino como resultado de su salvación, van a resurrección de vida. Repito, uno no se salva por obras, se salva por fe en Jesucristo. Pero la salvación por fe implica hacer las cosas bien. Eso quiere decir que si yo estoy en una iglesia cristiana, debo abandonar el pecado voluntario. De pronto caer en pecado involuntario, pecado de debilidad, pero inmediatamente, rápidamente, pido perdón. No es concebible un cristiano que está pecando repetidamente y va a culto. No es concebible un cristiano que vive en adulterio, por ejemplo, o que está robando continuamente. No es concebible. Eso es cizaña, eso no es trigo. Ese cristiano no se ha arrepentido bien. Entonces, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. Si somos de Cristo, tenemos que abandonar el pecado. Esa es la santidad, mis hermanos. Y es clara la palabra. Hicieron lo bueno porque son salvos y entonces van para salvación. Perdón que lo repita tanto, esto debe quedar claro en la cabeza. No existe cristiano mediocre. O se es de un lado o se es del otro. Si es de salvación o es de condenación. El cristiano mediocre, desde mi punto de vista, el cristiano pecador repetitivo, es un cristiano, entre comillas, porque va para condenación. Eso lo dice un diccionario bíblico. La primera clase de resurrección se describe como la resurrección de los justos, o la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15:23, no la vamos a leer hoy. Y la mejor resurrección, también en Hebreos 11:35. Solo serán incluidos en ella los redimidos de la era eclesiástica y la tribulación. Entrarán al reino en un cuerpo resucitado junto a los creyentes que sobrevivieron la tribulación. La segunda clase de resurrección será la resurrección de los no convertidos, que recibirán un cuerpo definitivo y apto para el tormento en el infierno. Dice este diccionario bíblico, así como los pecadores pecaron con el cuerpo, así van a ser castigados con el cuerpo completo, no solo en espíritu, en el cuerpo. Sufrimiento integral. Bueno, hoy espero que tengan más luz de este tema. Y el propósito de repetir este tema en tan corto tiempo, que lo vimos hace como un año, es el que sepamos el por qué vimos todo Apocalipsis, y también que sepamos por qué estamos pasando por años difíciles en nuestra vida y pruebas difíciles. Todas esas pruebas lo que están tratando es de sacar el oro que hay en los hijos de Dios para que sean santos con la santidad del Padre Celestial, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y ese es el propósito de una congregación cristiana. En la congregación cristiana aprendemos sobre nuestros propios pecados para pedirle a Dios que los saque. No podemos llegar a la perfección aquí en la tierra, pero sí a la intención clara y sincera con Dios, de decirle, Señor, límpianos. Seguimos cayendo, Padre, todavía en pecados, pero nuestra intención es la de agradarte. Vamos entonces a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mover de tu espíritu.
Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu seguirá hablando claro y fuerte a cada corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu seguirá en la obra de santificación, es decir, apartándonos para ti, Señor, sacándonos de entre la inmundicia y de entre el pecado, colocando en nosotros cada vez más el gusto por lo puro, por lo santo, por lo justo, por la verdad, y quitándonos el gusto de lo inmundo, de lo profano, de lo mundano, de lo grosero, de lo burdo, de la mentira, del engaño, de todo pecado, Señor. Si caemos en pecado, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. No queremos pecar más, pero nuestra carne es débil. Así que fortalece, Padre, con tu espíritu nuestro espíritu, para que cada día caminemos más en esa santidad, que es la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos ahora. Señor Jesucristo, pedimos que pongas tu mano en cada corazón que cree en ti, en este día, en esta hora, en este instante, Señor. Pon tú la convicción de pecado, pero también la convicción de santidad y la convicción de salvación. Que sepamos que somos tuyos, Señor, y que tú nos llevas hacia la obra que tú empezaste, que tú quitarás de nosotros todo lo que nos estorba y que perfeccionarás lo que tú empezaste. Gracias, Señor, por estar cuidándonos continuamente. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Padre Eterno, gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Hermoso.